Hola amigos del Cajón Retro. Bueno, esta vez vinimos a pedido de ustedes a recorrer convenciones aquí en los Estados Unidos. Así que vinimos a SiestaCon en la ciudad de Sarasota. Esta convención que ya lleva algunos años repitiéndose. Todavía no estoy seguro de cuántos, pero lo voy a averiguar. Y acá vamos a encontrar videojuegos, coleccionables, juguetes, anime, cosplays y varias cosas más que seguramente les van a gustar. Así que si esto les copa, acompáñenme. Bueno, encontramos este stand que tiene un par de cosas curiosas que a mí me gustan mucho. Esta figura me llamó mucho la atención. Es una figura de Rogue, o para nosotros Titania, depende de qué país están viendo. Ven a la sala de descanso en 5 minutos y te lo mostraré. Es una figura del año 96, original en su cajita, con algún que otro detalle, pero está bien interesante. Y lo mejor de todo es que Titania o Rogue, la persona que hizo la voz del personaje para la serie, está firmando autógrafos en el frente. Así que voy a ver cuál de estas figuras de acá me llevo para ponerle el autógrafo y agregarla a la colección del Cajón Retro. Acá hay otra que está súper buena, que es del año 90 y, no quiero mentir, 94. Lo mismo. Súper lindo para nosotros los coleccionistas que esté cerrado y mucho más si podemos acercarnos y que nos pongan un autógrafo, en este caso la persona que hizo la voz de Titania. Bueno amigos, a quien tengo en mi espalda es Lenore Sun. Para quienes no sepan, Lenore Sun es la voz de Rogue. Lo que tiene es que, bueno, es la voz en inglés, no es la serie que nosotros conocíamos en Argentina o en América del Sur, ¿no? Distinto. Pero para mí no deja de ser una leyenda, no deja de ser una persona bien importante, ¿no? En el mundo de los cómics, en el mundo de los superhéroes que nos gustan a nosotros. Así que voy a ver si puedo charlar con ella y llevarme un autógrafo. So I got this. I just got this unique piece. Yeah. That's awesome. Now, would you like me to do a Hey Sugar, my name and the character? Or do you want your name in it too? Or No, just a be Hey yourself. Sugar? Yeah. All right. Yeah. I'm going to do it with yellow. Okay. 'Cause that'll pop nicely. Entonces amigos, como dije, ella es Lenore Sun, la voz de Rogue o Titania para nosotros en América del Sur. Y me estoy llevando esta pieza tan única que está en su caja del año 94 con un autógrafo y una dedicatoria que se va para el Cajón Retro. Right on. And I'm switching English and Spanish, as you see. Está bien. Excelente. Encontraron el concepto. El placer es mío, yo encantado. Claro. Keep watching El Cajón Retro. Bueno, y otra cosa que encontramos muchísimo acá son cómics. Muchos cómics, así que yo no soy mucho de coleccionar cómics, pero de todas maneras vamos a mostrar lo que acá en las convenciones de Estados Unidos, como para que ustedes vean. Mirá este, de X-Men. Yo supongo que esto debe ser una réplica, dice 1990. Is this an original one from the 90s or is it a replica? No, this is from the 90s. Ah, it's from the 90s. Entonces sí, son originales, me pareció que como podía ser una réplica. And this was the real price back in the 90s? ¿A dólar? Oh, ¿en español? Sí, ahora. Ah, men. ¿Y ahora cuántos salen? Ahora, 5, 10. Cinco. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Robert. ¿Es ok si salís en el video? Está bien. Bueno, entonces estamos con Roberto, que es el dueño del stand. Y me estaba contando, yo pensaba que eran réplicas, pero no, son originales. Este es del año 90. No sé si llega a ver, valía $1. Y ahora por coleccionismo, ¿no? Valen de 5 a $10, nos estaba contando Roberto. ¿Tenés alguna pieza que digas, no, esto es de lo mejor que tengo en el stand? Bueno, vamos a ver. Mira, algo antiguo que no se ve mucho es esto es del 1947, Oh, wow. que es Little Lulu. Y esta es una de Margie. Oh, wow. So, ¿Y qué valor tiene una cosa así? Unos $500. Wow, $500, 1946. Y esto va a salir una película ahorita, The Crow, Ok. que va a salir en el cine, yo creo que en este mes o el mes que viene. Y esta es la primera vez que sale en los cómics, ¿Oh, sí? en el mundo. Esto donde él aparece primera vez. Y están haciendo la película y sale en el cine. ¿Y esto de qué año es? Mire, 89. Del año 89. Wow. ¿Y qué valor tiene una cosa así? Esto, $900. $900.
Así que si son coleccionistas, ya saben, se puede llevar The Crow, va a ser una pieza única, nueva película, $900. Bueno amigos, entonces estamos en este stand con mi amiga María y con Jessa. Jessa es americana, María es de Colombia, así que tenemos suerte que va a poder hablar español y nos van a contar un poquito de qué se trata esto. A mí, simple vista, me pareció que era un tema de cosplay, pero ellas me cuentan que va más por un tema de moda, una nueva New Age moda, vamos a decir. Pero vamos a dejar que ellas nos cuenten de qué se trata esto. Entonces, esto es una moda que viene de Japón, empezó durante la época de COVID en el 2020 y se llama Jirai-kei. Entonces se trata más como que de combinar colores rosados con negro o azules con blanco, pero el azul con blanco es un poquito más tenshi kaiwai, un poquito diferente. Es una moda japonesa que está de moda y requiere bastantes moños. ¿Ustedes hacen esto en todas las convenciones? Sí, nosotros somos una tienda que tratamos de repartir lo que está de moda en Japón, importar y exportar. ¿Pero ustedes fabrican estas prendas? No las fabricamos, las traemos de Japón. Oh, todo esto viene de Japón. Entonces, el 90% viene de Japón, algunos diseños sí son de China. Porque ellos también hacen bastante Lolita que se llama Lolita Indie. Entonces, cogieron el concepto de Lolita y lo hacen en su propio estilo más libre, no siguen las reglas. ¿Y cuánto tiempo hace que ya están con este negocio acá? Actually, our next show is going to be at MetroCon. The MetroCon? At MetroCon. Oh, perfect. So That's a big one. Started in MetroCon. Oh, wow. That's amazing. That's a good show. Yeah, I'll be there too. Yeah. Yes, Awesome. I'll see you there again. Yes, Yeah, we pretty would cool. love to. Y algo que no puede faltar nunca en mis visitas a convenciones son remeras. Siempre me encanta llevarme alguna remera. Ven que siempre en mis videos tengo remeras, ¿no? Bien acordes al cajón retro. Y acá hay un montón para elegir. Vamos a mirar un poquito de lo que hay. Este diseño de tortugas ninja. Brutal este diseño. Miren, está acá. Miren este diseño de Dragon Ball. Excelente. A ver, otra que me guste mucho. Estoy viendo esta de Power Rangers. ¡Wow! Esta está muy buena. Yo creo que vamos a mirar si hay más. Y cualquier cosa volvemos a llevarnos alguna de acá. Bueno, y ahora que está la fiebre de Godzilla después de la última película de Godzilla, King Kong, imposible que falten los muñecos de Godzilla. Siempre pedimos permiso antes de agarrar las cosas, para ser respetuosos con el comerciante. En este caso, este Godzilla vale $45. ¿Y de dónde viene esto? Por supuesto es una edición nueva, ¿no? Original, licenciado por Bandai, pero mira lo que es este Godzilla. Brutal. Yo sé que ahora hay muchísimos... Godzilla tiene una comunidad gigante, la cual voy conociendo poco a poco, pero definitivamente después de la última película, o de las últimas dos películas, y con la serie Monarch, que si no la vieron se la súper recomiendo, la comunidad está creciendo mucho más. De todas maneras veo otras cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo este Robotech que está aquí atrás, y creo que es un muñeco que yo tenía cuando era chico. No sé si es realmente el robot o si es, porque lo siento muy liviano esta caja. No, pero sí, aparentemente es la figura. No es el que tenía yo cuando era chico. Este es el Battle Cyclone. Me llama la atención que es extremadamente liviano. Casi tanto como que si la caja se sintiera prácticamente vacía. Pero bueno, no deja de ser una muy linda figura. Tortugas Ninja. Esta no es una figura de las antiguas, creo que son las nuevas ediciones. A ver. Sí, de 2021. Yo tengo algunas de estos, pero las hicieron fieles, por lo menos con el arte de la presentación, las hicieron fieles a las figuras retro y hasta usaron los mismos moldes, es algo que me encanta. Tortuga Ninja, unos libritos de los Simpsons, estos sí se ven bien clásicos, año 99. Los libritos
de los Simpsons. Bueno, acá estamos en un puesto un poquito diferente a lo que mostramos siempre, pero bueno, es parte de lo que hay acá en las convenciones en Estados Unidos. En este caso, el amigo tiene un láser CNC y lo que hace es, en planchas de madera, hace diseños personalizados. Acá, por supuesto, vino con lo que él ya tiene en su catálogo, pero hay varias figuras, todo relacionado al anime, figuras de acción. Acá a simple vista veo Skeletor. No voy a decir quién es, pero lo tienen que conocer. Últimamente salió la serie en Netflix que explotó y llegó al top 1, creo que hace 2 meses. Un Vegeta. Yo asumo que estos los pueden usar o de decoración o también como apoyavasos. ¿Se les ocurre algún otro uso para estas piezas? Personaje de Sonic. De repente cada uno lo puede colorear si quiere, pero bueno, esta es la manera en la que él los fabrica y los viene a exponer en las convenciones. Bueno, amigos, estamos acá con Chris. Él no habla español, así que vamos a hacer esto en inglés. Van a tener los subtítulos acá abajo y nos va a contar de qué se trata su stand. So I do 3D printing, cosplay making, prop making, all a bunch of knickknacks and everything. I do a lot of tutorials on my channel and everything. I also have a secondary channel, Popular Culture, where we do like nerdy stuff and talk about videos and shows. But my primary channel is making all props and doing cosplay and entering contests, stuff like that. So right now, what you see here on the table is pretty much a gambit of small things to big things and the whole big full costumes that we do. What's the YouTube channel? YouTube channel is Make It Nerdy. Okay, we'll put it here in the description. Big things right now, we have a Mr. Beast. This is from Fortnite. Wow. We got little Flexi Rexes. These things are cool. They're a dice tower. Actually, I have one here. There's a dice tower, and you can actually put a can of soda in there. That's Very like cool. that. We have planters, keychains. That's a Snorlax. Yep, this is Snorlax. We actually have a hole in there for the bottom for drainage. We got Flash, Blue Beetle. We actually do big prop swords. So this is from Legend of Zelda. Wow. So that fully comes out. Para todos los fanáticos de Zelda, esta es la espada de Zelda, la espada de Link. Yeah. So that's all hand painted. Leathers on there. So, for example, let's see, I don't know, the Flash helmet. Yep. How long does it take you to get the 3D printer plus the paint and all the finishing? Yeah. So from start to finish, printing is about 2 days. About 2 days. And then painting will probably run about a week. So from start to finish with the prep work, with the painting is about a week. We go from really small. We got like the keychains. These are pretty cool. These are $2. $2 keychains. To something really expensive. The Blue Beetle will run you like $250. $250. Yep. Well, it's not that expensive. I thought it was a little more expensive. Well, we have a reduced price for the con today. So all the helmets, everything is wearable. So it's pretty cool. So like actually size it. And then what we actually do is if you have dimensions, you send me your dimensions, I'll size it to you, and then we prep it so we can do either just send it out as raw filament or raw thing that you finish, which is a lot cheaper for a consumer, to a finished product. So a finished helmet will run up to about $300, or depending on how many coats of paint. This one, for example, is $300. This one right now is $150 because it was a lot simpler. It was only $2. That's amazing. Yeah, it looks awesome. It looks awesome. Bueno, amigos, venía caminando muy contento, muy feliz, hasta que de repente me encuentro con algo que acaba de enfocar mi atención y no puedo pensar en absolutamente otra cosa. Así que si me trabo, sepan disculparme, tienen que ver esta maravilla que está acá. Miren lo que es esto. Este es el Thunder Tank de Super 7. Estamos hablando de Thundercats. Yo tengo la versión original de los 80, pero es chiquito. Y me voy a poner al lado como para que se vea el tamaño de la caja. Miren lo que es esto. Es gigantesco. Miren este monstruón. Increíble. Figura de los halcones galácticos o Silverhawks. Una nueva versión. Les digo, muchachos, ya el peso que tiene esta caja, el peso de la figura. Yo no sé si esto será de plástico o de metal, pero está increíble, se los aseguro. Bueno, videojuegos. Finalmente encontramos un puesto con videojuegos. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ya inicialmente estoy viendo cosas que me gustan, porque quienes siguen mi canal saben que yo soy bien amante de Sega. Sega Genesis, en este caso cerraditos, en su empaque original. Vamos a ver si tienen los manuales. Acá hay dos juegos, uno de box y otro de lucha libre. ¿Es it okay if I open it? Ok, sí. Es el juego con su manual, cajita, en perfecto estado. Y la verdad, $15, que no me parece para nada mal, siendo que te lo llevas en caja con sus manuales, ¿no? Por más que no soy un fanático de un juego de boxeo,
sí lo soy de los juegos en estas condiciones. Acá hay otro, el Royal Rumble para Sega Genesis, también es un juego de lucha libre, lo conozco. De hecho lo tengo, pero no en caja. Y también tiene su manual, lo cual le agrega un valor para los coleccionistas como yo, ¿no? Así que tenemos estos dos de Sega Genesis originales, juegos de deporte. Yo acá la verdad que no soy muy amante de hockey, fútbol, pero bueno, este es el NHL de hockey por un valor de $10. No tiene el manual. Lo que veo distinto, el cartucho. A pesar de ser un cartucho para Sega Genesis, es diferente el formato, el tamaño. EA no quiso pagarle a Sega la licencia correspondiente para fabricar los cartuchos. Entonces, fabricaron sus propios cartuchos, que de hecho son más baratos. Y así terminaron con este formato. Bueno, y ahora algo bien particular. Acá se ve mucho en los Estados Unidos, que son las réplicas de coches famosos. Vamos a checar un poquito, acompáñenme, vamos a ver con qué nos encontramos. Alguien que tiene una tortuga ninja gigante. Vamos a empezar con la moto. Bueno, todos estos son réplicas. Nada es original de los usados en las series, ¿no? Miren la Batimoto. Esto estamos hablando del Batman de los... Esto era de los 70, creo, ¿no? El primer Batman, en definitiva. Miren lo que le tocaba a Robin. O sea, Robin tenía que estar sentado en este cartoncito de fibra de vidrio y agarrarse del... con esas manijitas, ¿no? La sillita de Robin era un poco incómoda. Miren el Batimóvil. Mirá los controles. Impresionante. El volante. ¡Wow! Impresionante. El radar. El botón de encendido. Beat Beam Firing Bottom. No sé qué es lo que hará ese botón, pero me suena tipo a un arma. Miren el teléfono. No sé si se llega a apreciar. Ese rojo sería como el batiteléfono. Y acá me encontré con la camionetita de Scooby-Doo. Impresionante. Una muy bonita réplica. Vamos a hacer una recorrida. No necesita mucha descripción esta combi, ¿no? Creo que cualquiera que esté mirando este video la va a ubicar. Recién estaba hablando con el dueño y la camioneta la trajeron manejando. No es que vino en un tráiler. Entonces yo digo, wow, le pregunté. Y por desgracia la cámara no estaba cerca y ahora se fue como para poder grabarlo. Pero fíjense, ahí tiene su patente. Entonces le pregunté cuánta gente te tocó bocina, te saluda cuando venís para acá. Y dicen, es desde que salgo de casa hasta que llego a destino. Imagínate, vas por la calle y te encontrás con la camioneta de Scooby-Doo. Impresionante. Bueno, otro de los puestos que hay en esta convención y que se está volviendo cada vez más y más popular son los vasos personalizados. Este fue el que más me llamó la atención porque veo todas mis figuras de 8 bits y como saben, el cajón retro está hecho básicamente de 8 y de 16 bits. Pero bueno, un vasito con varias figuras de videojuegos. Tenemos Super Mario, tenemos Tortugas Ninjas, acá está el Koopa. Acá estoy viendo Double Dragon. Bueno, bien lindo, ¿no? Para los amantes de los videojuegos retros, este está brutal. Mirá este, mirá esta joya. Castlevania. Hablando de Castlevania, no se pierdan el video que hice la semana pasada, el último video del Cajón Retro, en el que desafiamos a chicos de la nueva generación a jugar juegos de 8 y 16 bits. Entre ellos el Castlevania. Este tampoco lo puedo dejar pasar. Mirá lo que es esto. Vasito de Volver al Futuro, ¿eh? No sé de cuánto será esto, pero vos que decís que será medio litro. El precio de estos vasos es de $20, pero vamos a pasar a la versión más pro. Y la versión más pro está exactamente acá, porque estos vasos, en la parte de abajo, si se fijan, tiene un parlante. Entonces, ellos te hacen el vaso con el parlante Bluetooth. Este vasito se enrosca en la parte de abajo y vos te estás tomando tu bebida, conectado de repente al Bluetooth de tu teléfono, escuchando tu música preferida. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este video? ¿Qué piensan de esta convención a la que fuimos hoy? Déjenme en los comentarios, díganme si es algo que les gusta, si quieren seguir viendo este tipo de contenido, cómo son las convenciones, las ferias aquí en los Estados Unidos. Quiero aprovechar para enviar un gran saludo a 2 suscriptores que siempre están ahí en contacto conmigo, Emiliano de la ciudad de Monte Grande y Gonzalo alias El Pelu. Un fuerte abrazo para ustedes. Y ya saben amigos, si este video les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.